Bienvenidos una vez más a este rinconcito donde nos reunimos a chismear, a analizar y, por supuesto, a enterarnos de todo lo que pasa en el mundo del espectáculo, especialmente en lo que respecta a nuestras queridas celebridades turcas. Soy y estoy aquí para traerles información fresca, jugosa y, sobre todo, muy emocionante. Y hablando de emocionante, hoy tenemos un tema que está que arde, que está en boca de todos, y que ha sacudido los cimientos del mundo del entretenimiento turco. ¿Están listos? Porque prepárense, porque hoy vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, la pareja de ensueño de Love is in the air. Pero no crean que vamos a hablar solo de la serie, porque la serie, mis amores, es solo el principio. Hoy vamos a sumergirnos en el mar de rumores, especulaciones y noticias que rodean a estos dos talentosos actores. Y bueno, como siempre les digo, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Es gratis, no les cuesta nada y así no se pierden ni un solo chismecito. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un vídeo, y así serán los primeros en enterarse de todas las novedades. No se arrepentirán. Bien, ya estamos todos listos, ¿verdad? Pues empecemos. La noticia, mis amores, que ha encendido las redes sociales y los medios de comunicación turcos es, ni más ni menos, que una posible separación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, lo escucharon bien. Y es que aunque para muchos era el cuento de hadas perfecto, la realidad, al parecer, podría ser muy diferente. Recordemos que Kerem y Hande se conocieron durante el rodaje de Love is in the air, y fue un flechazo. La química entre ellos traspasaba la pantalla, y rápidamente se convirtieron en una de las parejas más queridas y aclamadas de Turquía y del mundo. ¿Por qué? Por su dulzura, su apoyo mutuo, su complicidad, era un amor de película. Incluso después de que la serie terminó, continuaron demostrando su amor en público, en eventos, en las redes sociales, compartiendo fotos, mensajes cariñosos. Todo era perfecto. Y todos soñábamos con una boda, con hijos, la historia de amor ideal. Pero como en toda historia, siempre hay una vuelta de tuerca. Y en este caso esa vuelta de tuerca ha sido la aparición de rumores que apuntan a un posible distanciamiento, a una crisis en la relación. Y claro, cuando se trata de celebridades, los rumores vuelan, se magnifican y en ocasiones, se convierten en verdades a medias. Asterisco, los primeros indicios de la tormenta, asterisco. Como buen detective del chisme, me he dedicado a rastrear los orígenes de estos rumores. ¿De dónde salen estas sospechas? Pues, como siempre, hay varios factores que han despertado las alarmas entre los fans y los medios. En primer lugar, se ha notado una disminución en las apariciones públicas juntos. Antes los veíamos juntos en eventos, alfombras rojas, estrenos, compartiendo momentos especiales, celebrando cumpleaños, vacaciones. Eran inseparables y cada vez que aparecían, las redes sociales se inundaban de fotos y vídeos. Ahora las fotos de ellos juntos son mucho más escasas, y las ocasiones en las que se les ha visto en público han sido contadas con los dedos de una mano. Esta ausencia ha sido notoria, especialmente para aquellos que seguían de cerca su relación y que se habían encariñado con la pareja. La falta de muestras públicas de afecto y la disminución de las interacciones en redes sociales han generado especulaciones sobre el estado de su relación. Asterisco, el impacto de las carreras profesionales, asterisco. Y hablando de proyectos, aquí es donde entra el segundo factor, y uno muy importante, sus respectivas carreras profesionales. Ambos actores están en un momento de gran auge con nuevos proyectos en puerta, y sus agendas, al parecer, están más apretadas que nunca. Kerem Bürsin, tras el éxito de Love is in the air, ha estado explorando nuevas oportunidades, especialmente en el ámbito internacional. Esto lo ha llevado a participar en producciones fuera de Turquía, lo que implica, inevitablemente, una mayor distancia geográfica y temporal con Hande. Se sabe que Kerem ha estado involucrado en proyectos en España y Estados Unidos, lo que ha implicado viajes prolongados y una mayor separación de su vida cotidiana en Turquía. Hande Erçel, por su parte, sigue cosechando éxitos en su país natal. Ha protagonizado nuevas series, ha sido imagen de importantes marcas, y su popularidad sigue en ascenso. Su agenda también es muy apretada, con rodajes, sesiones de fotos, eventos promocionales, y todo lo que implica ser una de las actrices más solicitadas del momento. ¿Significa esto que la distancia geográfica y los compromisos laborales han afectado la relación? Es una posibilidad muy real. La dinámica de una relación a distancia puede ser complicada,
y requiere de mucho esfuerzo, comunicación y confianza para mantenerse a flote. Los viajes constantes, los horarios diferentes y la falta de tiempo para compartir momentos juntos puede generar tensiones y dificultades. *** El ojo vigilante de las redes sociales ***. Luego, tenemos las redes sociales. Las redes sociales, mis amores, son un arma de doble filo. Por un lado, nos permiten estar más cerca de nuestros artistas favoritos, y por otro, son un caldo de cultivo para especulaciones y chismes. En este caso se ha notado que Kerem y Ande han dejado de interactuar tanto en redes. Antes se dedicaban mensajes, comentaban sus fotos, compartían publicaciones juntos, e incluso hacían directos para interactuar con sus fans. Ahora, la interacción es más limitada, más discreta. Los mensajes de amor y apoyo han disminuido considerablemente y las publicaciones que los involucran juntos son mucho menos frecuentes. ¿Es una señal de que algo no anda bien? ¿O simplemente han decidido mantener su vida privada más alejada del ojo público? Es difícil saberlo con certeza, pero la ausencia de interacciones en redes sociales ha sido una de las principales fuentes de especulaciones. Los fans, acostumbrados a ver sus muestras de afecto, han notado la diferencia y han comenzado a preguntarse qué está pasando. *** Los medios de comunicación, fuente de verdad o exageración, ***. Y por último, pero no menos importante, tenemos los reportes de los medios turcos. Algunos medios han publicado noticias sobre supuestas discusiones, sobre una posible infidelidad, sobre diferencias irreconciliables. Pero, ¿qué tan confiables son estas informaciones? ¿Qué tan verificadas están? Recuerden que los medios de comunicación, a veces exageran, dramatizan, o incluso inventan, para atraer la atención del público. Es común que los medios sensacionalistas recurran a rumores y especulaciones para generar clics y aumentar su audiencia. Por lo tanto, es importante tomar las noticias con pinzas y no creer todo lo que se lee. En este caso, algunos medios han publicado detalles sobre supuestas peleas y desacuerdos entre Kerem y Ande, pero la veracidad de estas informaciones es difícil de comprobar. Es posible que haya habido discusiones, como en cualquier relación, pero es importante no sacar conclusiones precipitadas basándose en rumores no confirmados. ***, ¿qué podemos concluir entonces? ***. Ante este panorama de rumores y especulaciones, ¿qué podemos concluir? ¿Se han separado Kerem y Ande? La verdad es que hasta el momento, no hay una confirmación oficial. Ninguno de los dos actores ha salido a desmentir o a confirmar los rumores. Esto, por supuesto, alimenta aún más las especulaciones. Podrían estar pasando por un momento difícil, podrían estar tomándose un tiempo, o podrían simplemente estar protegiendo su privacidad. Es importante recordar que las celebridades también tienen derecho a su vida privada y a no hacer públicas sus relaciones sentimentales. ***, el rumor más reciente, amigos, pero separados, ***. Pero, ¿qué pasó con los rumores más recientes? Hay un rumor que está circulando con fuerza por las redes sociales, un rumor que ha cobrado mucha fuerza y que, de alguna manera, parece darle una explicación a la situación, el rumor de que Ande y Kerem han terminado su relación, pero han quedado como amigos. ¿Amigos? Sí, así como lo escuchan. Al parecer, la decisión fue tomada por ambos, y aunque la ruptura fue difícil, han logrado mantener una relación cordial y respetuosa. Se dice que la separación fue amistosa, con el objetivo de preservar el cariño y el respeto mutuo que se tienen. ¿Cómo? Por la madurez y el respeto que se tienen. Según este rumor, la pareja habría decidido poner fin a su relación sentimental para enfocarse en sus carreras profesionales y para proteger su privacidad. Este rumor, aunque no está confirmado, ha ganado mucha credibilidad entre los fans. La idea de que hayan terminado como amigos, en lugar de en malos términos, es más aceptable y comprensible. Además, esta explicación encaja con la disminución de las apariciones públicas juntos y con la falta de interacción en redes sociales. ***, los nuevos caminos de Kerem y Ande ***. Pero, mis amores, no todos son malas noticias. ¿Qué pasó con los nuevos proyectos de Kerem y Ande? Kerem, como mencioné antes, está enfocado en su carrera internacional y esto, sin duda, es un gran paso para él. Sabemos que tiene mucho talento y que es muy querido por el público. Esperemos que le vaya muy bien en esta nueva etapa. Mucha suerte, Kerem.
Su incursión en el ámbito internacional es muy prometedora, y seguramente le traerá muchos éxitos y reconocimiento. En cuanto a Hande, sigue brillando en Turquía. Tiene varios proyectos en puerta, y sigue siendo imagen de importantes marcas. Hande es una mujer talentosa, guapa y sobre todo, muy trabajadora. Está demostrando su versatilidad como actriz, y su popularidad sigue creciendo día a día. Y es que la vida sigue, mis amores. Aunque una relación llegue a su fin, siempre hay nuevas oportunidades, nuevos proyectos, nuevos caminos por recorrer. La vida de las celebridades, como la de todos nosotros, está llena de cambios y transformaciones. *** La reacción de los fans, un mar de emociones ***. Y ahora hablemos de las reacciones de los fans. Los fans de Kerem y Hande, por supuesto, están devastados. Para muchos, eran la pareja perfecta, el ejemplo a seguir. Las redes sociales se han inundado de mensajes de tristeza, de decepción, pero también de apoyo. Muchos fans han expresado su deseo de que todo se solucione, de que vuelvan a estar juntos. Otros, más realistas, han aceptado la situación y han expresado su respeto por la decisión de ambos actores. Los fans han demostrado su cariño y admiración por Kerem y Hande, y han enviado mensajes de ánimo y buenos deseos para el futuro. Es importante destacar que los fans en general han reaccionado con madurez y respeto ante la situación. Han comprendido que las celebridades también son personas con sentimientos y que tienen derecho a su privacidad. Han mostrado su apoyo a ambos actores independientemente de la situación sentimental en la que se encuentren. ***, ¿qué opinan ustedes? El debate en los comentarios ***. Y ahora, la pregunta del millón, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que Kerem y Hande se han separado? ¿Creen que hay una posibilidad de que vuelvan a estar juntos? ¿O simplemente están enfocados en sus carreras profesionales? Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. ¿Creen en el rumor de que han quedado como amigos? ¿Consideran que la distancia y los compromisos laborales fueron determinantes en esta situación? ¿O creen que hay algo más detrás de todo esto? Compartan sus teorías y especulaciones. Un análisis más profundo de la situación ***. Para entender mejor la situación, es importante analizar algunos aspectos adicionales que podrían haber influido en la posible separación de Kerem y Hande. La presión mediática La vida de las celebridades está constantemente bajo el escrutinio público. La presión mediática, la exposición constante a los medios y a las redes sociales, puede ser abrumadora y puede afectar las relaciones sentimentales. La necesidad de mantener una imagen pública, la falta de privacidad y la constante atención de los paparazzi pueden generar estrés y conflictos en la pareja. Las expectativas del público Los fans a menudo idealizan a las parejas de celebridades y crean expectativas muy altas sobre su relación. La presión de cumplir con esas expectativas puede ser muy grande y puede generar frustración y decepción si la realidad no coincide con la imagen que se ha creado. Las personalidades individuales Cada persona es diferente, con sus propias necesidades, deseos y expectativas. Las personalidades de Kerem y Hande, aunque compatibles en un principio, podrían haber evolucionado con el tiempo, y sus necesidades podrían haber cambiado. Es posible que con el tiempo, hayan encontrado que sus caminos ya no se alineaban, y que lo mejor era tomar rumbos separados. El impacto de Love is in the Air, la serie Love is in the Air fue un éxito rotundo y generó una conexión muy fuerte entre los actores y el público. La química entre Kerem y Hande en la pantalla era innegable, y los fans soñaban con que esa magia se extendiera a la vida real. Sin embargo, la realidad es que la vida y la ficción son dos cosas distintas, y que lo que funciona en la pantalla no siempre se traduce en una relación duradera en la vida real. El futuro de Kerem y Hande, ¿qué les depara el destino? ¿Qué les depara el futuro a Kerem y Hande? Es difícil saberlo con certeza, pero lo que sí es seguro es que ambos tienen mucho talento y que tienen un futuro prometedor por delante. Kerem, con su incursión en el ámbito internacional, tiene la oportunidad de consolidar su carrera y de conquistar nuevos mercados. Hande, por su parte, seguirá brillando en Turquía, y seguramente seguirá cosechando éxitos y reconocimiento. Es posible que en el futuro vuelvan a encontrar el amor en otras personas.
Es posible que con el tiempo vuelvan a coincidir en algún proyecto profesional. Lo que sí es seguro es que ambos seguirán siendo recordados como una de las parejas más queridas de la televisión turca, y que su historia de amor, aunque haya llegado a su fin, seguirá siendo un ejemplo de romanticismo y de química innegable. ***, un llamado a la reflexión y al respeto ***. En este momento es importante recordar que Kerem y Hande son personas, y que merecen respeto y privacidad. Es importante evitar la especulación y los juicios, y apoyar a ambos actores en sus carreras profesionales y en sus vidas personales. La vida de las celebridades, como la de todos nosotros, está llena de altibajos, de alegrías y de tristezas. Es importante ser empáticos y comprensivos, y desearles lo mejor en el futuro. En resumen Hoy, hemos analizado los rumores sobre la posible separación de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Hemos explorado los factores que han alimentado estos rumores, desde la disminución de apariciones públicas juntos, hasta sus compromisos laborales y la interacción en redes sociales. Hemos analizado el rumor de que quedaron como amigos. Hemos analizado las reacciones de los fans, y hemos hablado de sus respectivos proyectos profesionales. El cierre del vídeo ***. Y eso es todo por hoy, mis amores. Espero que hayan disfrutado de este vídeo. Como siempre, les agradezco por su tiempo, por su apoyo y por estar aquí conmigo. Recuerden que en este canal siempre encontrarán información fresca y divertida sobre el mundo del espectáculo turco. ¿Qué les pareció el vídeo? ¿Les gustó la información? ¿Se quedaron con ganas de más? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué opinan. ¿Apoyan el rumor de la amistad? ¿Están tristes? Y por supuesto, no olviden darle me gusta al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos, y sobre todo, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a crecer esta comunidad. Quiero saber qué otros temas les interesan. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, más análisis y más sorpresas. Un beso gigante para todos y todas. Chao, chao.